Capítulo 30 de Génesis, versos 1 al 24. Génesis capítulo 30, vamos a leer el verso 1 y 2 para ambientarnos dentro del tiempo que tenemos del pasaje. Génesis 30, 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Oremos. Oh Padre Celestial, cuán bueno, cuán grande, misericordioso eres tú. Como en medio de los problemas familiares nos envolvemos y no te vemos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No vemos tu Santo Espíritu obrando en nosotros. No vemos las Escrituras para decir lo que debe servir para nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos. Abre nuestros ojos para que vean las maravillas de tu ley. Haznos conscientes y cada vez más de coger los principios, tomar los principios de la Escritura, aplicarlos a nuestras propias vidas, por encima de ideas preconcebidas nuestras. Y haznos cada vez más conscientes de ir a la cruz, de aprovechar en gracia por tu Espíritu lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Oí en cierta ocasión, no sé si es cierto, quizás, pero como yo no sé chino, no sé nada de, no puedo decirle si es cierto o si es falso. Los chinos tienen la escritura en forma de dibujos o de símbolos, y ellos ponen la paz relacionada con el hogar como una forma de un techo y una mujer dibujada. Esa es la forma en que ellos ilustran lo que quiere decir la paz, la tranquilidad y el hogar que representa. Es asombroso que cuando ellos quieren hablar de lo opuesto, ponen el mismo dibujito, un techo, pero en vez de una mujer ponen dos mujeres. Porque realmente ellos ponen eso como si fuera la guerra, para representar la guerra, un techo y dos mujeres. Realmente, como he dicho, no sé si es cierto, no tuve el tiempo de confirmarlo, pero al haberlo escuchado, me parece muy bueno traerlo como una ilustración para ver lo que representa tener problemas en la vida diaria, y tener problemas en el hogar es muchísimo peor. Es un infierno tener una situación dentro de la casa y tener una contienda y un pleito y un pleito y un pleito. De verdad, es algo que debilita a una persona con el paso del tiempo hasta que lo va destruyendo en su ser interior. Y el tema de hoy es viendo a Dios a través de nuestros problemas familiares. Viendo a Dios a través de nuestros problemas familiares. Pues bien, entonces el Génesis nos presenta el inicio de la mayoría de los hechos importantes en la vida, de cómo fue que comenzó en el principio todas las cosas. Dios fue el que las inició. Así como fue creada la tierra,
cómo fue creado el universo, cómo fue que se inició el primer pecado, cómo fue que se introdujo el pecado en el mundo, cómo fue que se fueron creando la manera en que Dios avisó del plan en Génesis 3:15 que iba a tener, de que de la simiente de la mujer iba a venir una persona que iba a destruir la simiente de Satanás, que iba a aplastar la cabeza mortalmente de Satanás hasta poder destruirlo. Y en todo ese hecho nosotros vemos cómo Dios escoge un hombre, y a través de ese hombre Dios va a Abraham poblando la tierra, pero también formando su plan en el medio del mundo, cómo Él va dirigiendo todo. A Dios no se le escapan las cosas, y Dios está trabajando tanto en tu vida como en la mía. Y en medio de ese plan Él está llevando hacia Jesucristo, por el cual reunirle en Él todas las cosas. Y yo pregunto desde ahora, ¿estás tú alineado con ese plan que Dios quiere de reunir todas las cosas en Jesucristo? Toda la persona va a tener que adorar al Cordero. Todas aquellas personas van a tener que aceptar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, ya sea aceptándolo de manera grata ahora o tristemente de rodillas cuando ya no pueda haber remedio sino tener que ir hacia el infierno. Y eso tiene que manifestarse en nuestras formas de vida, en nuestras formas de pareja. Así que nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy 3 puntos en los cuales nosotros vemos viendo a Dios a través de los problemas familiares. Y esos viendo a Dios en primer lugar a través del fundamento de los problemas familiares. Eso es, ¿por qué razón se están produciendo los problemas familiares? En segundo lugar, vamos a ver a Dios a través de los problemas familiares por las soluciones mundanas que damos. Y en tercer lugar, vamos a ver a Dios a través de los problemas familiares por la solución bíblica. Así que si podemos volviendo a Dios a través de los problemas familiares, podríamos ver en esos problemas familiares 3 palabras. Fundamento, ¿por qué? Porque ocurren. ¿Cuál es la causa? Segundo lugar, ¿cuáles soluciones le damos muy comúnmente? ¿Qué soluciones le damos las personas cuando nos vienen los problemas familiares? Y en tercer lugar, ¿cuál es la solución bíblica que Dios nos da a través de los problemas familiares? Así que vemos en primer lugar los problemas familiares que se presentaron entre Jacob y Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Nosotros vemos en la lectura que se leyó hoy una serie de problemas y una serie de luchas entre hermanas y entre Jacob mismo en medio de esos problemas. Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué se basan esos problemas que vienen entre cada una de las personas, pero principalmente en los hogares? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son el fundamento que nosotros podríamos decir y cómo Dios aparece en cada uno de ellos? El problema principal en cada uno de esos, el fundamento, la causa, es el corazón. El corazón. Las ideas tienen consecuencias y es del corazón que salen los deseos que nosotros aparecen. Esos deseos engañosos son los que hacen que batallen nuestra alma. Y vemos en el caso de Raquel, como dice, con razón o sin razón. ¿Cuál fue, dice el versículo 1, que fue la razón por la cual ella comenzó a atacar a Jacob? Envidia. O sea,
Pero diríamos nosotros, pero es justo, es normal, eso es lo más natural. Si una persona está teniendo hijos y la otra no tiene hijos, lo más natural es que ocurra la envidia. Lo más natural es que ocurra la envidia en personas no cristianas. El problema está que nosotros, con la responsabilidad que Dios nos ha dado, podemos reaccionar de forma diferente ante las maneras con que somos atacados. En el caso de Raquel, si nosotros vemos, recuerden que estamos hablando de 3 personas inconversas. En ese caso, nosotros estamos viendo a 3 personas que están reaccionando como deben reaccionar 3 personas inconversas. No tienen el Espíritu de Dios, no tienen una manera diferente de actuar. Lo más natural es que actúen de la misma forma en que están trabajando. Se han criado en un ambiente religioso, se han criado en un ambiente donde pueden ver a Dios acaso en sus problemas, pero no, la Biblia nos dice que las ideas tienen consecuencias, y trayendo eso a la vida cristiana, todos nosotros venimos con cosmovisiones, modos en que nos enseñaron a ver la vida, ideas que vinieron de nuestros padres o que las vimos cómo actuaban. Nosotros también, algunos de nosotros, tomamos algunas ideas de la muchacha del servicio con que nosotros nos criamos. Algunos tomamos ideas que compramos del mundo opuesto a Dios. Otros cogimos ideas que nosotros escuchamos en una expresión, en una televisión. En algunos vimos a Buena Suerte Charlie y la tomamos. Y otros cogimos con otra frase, otra serie. Por ejemplo, Cuando yo conocí a tu madre, y la cogimos. Y otros cogimos de la serie de diferentes tipos de cosas, y llegamos a hacer una mezcla, una batidora, donde fuimos comprando las ideas. No las dijimos, pero las fuimos comprando y las fuimos haciendo nuestras. Y yo pregunto desde ahora, ¿con cuáles ideas tú has sido formado? Pero esas ideas tienen consecuencias en tu propio corazón. Dice MacArthur: el utilizar la rivalidad como arma, demostramos necedad, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y el uso de criadas como madres o vientres de alquiler, según la costumbre de la época, no hizo sino añadir más leña al fuego. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ideas con las que tú vienes formando? ¿Cuáles son esas ideas opuestas a Dios? En el caso de los cristianos, somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero tenemos a Dios Espíritu Santo, que ha cambiado modos y patrones en nuestra propia vida. Pero si pudiéramos decirla en lo que se mencionó esta mañana, la santidad progresiva, hay áreas, hay cuartos, hay habitaciones, así como cuando el Espíritu Santo en forma de ilustración entra en este templo y coge todas las salidas. No hay nadie que no pueda salir por medio de ella. Él controla áreas completas de nuestra propia, de este propio edificio. Pero hay algunos cuarticos de música como ese que está doblando ahí. Hay algunos closets donde se ponen los instrumentos. Hay algunas áreas en nuestra propia existencia en los cuales tienen que ser rendidos delante de Dios Espíritu Santo. Y déjame decirte, si tú eres verdadero hijo de Dios, esos van a ser sometidos, aunque sea en el momento de ya llegar al cielo. Pero esas áreas, si no las detectamos, si no nos damos cuenta que hay un cuartico ahí detrás, donde está almacenado ideas y que todavía decimos, este es mío.
Estos son los de Salas y esto no lo voy a cambiar por nadie. Así somos y así seremos y que nadie se meta conmigo. Habrán cuarticos como esos llenos de donde necesitamos que lo detectemos, que los llevemos a los principios de la palabra de Dios y que seamos transformados. Dice en Romanos 12, 1, 2, como muchos de ustedes, que Pablo decía que por esa misma razón que hagamos un sacrificio, un culto racional a Dios, y que él menciona en el versículo 2 un detalle importante: no se dejen amoldar a este siglo. No se dejen coger el molde, así como los moldes de helado que teníamos nosotros. Este mundo es como un molde. Este mundo es como un refrigerador, como una nevera. En los tiempos míos y en los tiempos de mucha gente para atrás, siempre se vendían unos heladitos que cogían, o una gelatinita que cogía el molde y el mundo es una nevera, hermano. El mundo es una nevera. Si tú te alejas mucho de la iglesia, si te alejas del contacto de los hermanos, si te alejas de la manera en que podamos ser, te lo aseguro que te vas a volver un bloque de hielo cada vez más. Y en base a ese tipo de cosas, si nosotros, ¿cuál es la respuesta para eso? Versículo 2, transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lógico, sabemos en la soberanía de Dios, pero lo que hablamos en la responsabilidad humana, eso es un verbo que indica que soy yo que tengo que transformarme, que es mi responsabilidad transformarme, que por medio de la renovación del entendimiento yo debo dejar que Dios vaya trabajando en mi propia vida y en áreas de responsabilidad. Esas ideas, si nosotros las seguimos dejando en el cuartico, nos arrastrarán y tendrán consecuencias devastadoras para nuestras vidas. Y yo te pregunto aquí, ¿cuáles ideas dominan tu vida? Para ayudarte a pensar un poquito, ¿qué fueron las ideas que entonces se enfrentaron en el fundamento Lea, Raquel con Jacob y los problemas? Nosotros vemos varias ideas que aparecen unidas con lo que ellos estaban haciendo. Si nosotros vamos a Génesis 30, que es nuestro pasaje, Jacob tiene un problema y Jacob le dice algo que él había escuchado en su propia casa. Era algo que él tenía el fundamento, vamos así a suponer, como que se hubiera criado en un hogar cristiano, como fue el caso. Y él sabía, ¿por qué me tienes que preguntar a mí? Tu problema es con Dios, habla con Dios, no conmigo. Yo no soy Dios. Pero en cada situación que nosotros vemos y en las oraciones que cada una de ellas presenta, el que no lo haya leído, lo vaya leyendo, yo lo voy a después diciendo. Lo que nosotros vemos es una persona que está peleando con la otra y que está tratando de tener el control. ¿Y cuántas veces nosotros vemos eso en los hogares? Con tristeza, no con dos mujeres, pero sí vemos la misma situación entre Raquel y Jacob, entre las esposas y los esposos, en los controles por tener el dinero, el poder, la situación, los hijos. Y nosotros tristemente lo que vemos son desastres matrimoniales, cuando podían haber visto a Dios a través de su situación y hacer lo que Dios dice. Pero ¿cuáles ideas vinieron en cosmovisión que dominaron nuestras vidas, hicieron el trasfondo?
Vamos a mencionar 2 o 3, sencillamente para que tú las identifiques. Una es el gozar, el disfrutar de la vida. Y eso le llamamos hedonismo. Yo no puedo estar encerrada en estas 4 paredes. Tenemos que salir. Y detrás de eso, ¿qué tal? Sabemos que hay trabajos que agobian, que la casa, todo lo que tú quieras ponerle. Pero hay algo en el corazón detrás de eso que está produciendo problemas en la familia. Y es la idea que compramos en Cosmovisión, que tenemos que estar disfrutando en las catedrales de los moles los fines de semana. No puedo extenderme en eso, pero hay mucho de que hablar. Otro es el trabajar y hacer todo sin tener en cuenta a Dios. Eso es secularismo, eso es humanismo. Lo hemos comprado, pero no lo decimos. No, yo voy a la iglesia. Pero algunos te lo dicen, y hasta ahí 2 veces, yo estoy cansado, todos los días estoy trabajando. Es justo que yo me levante el día el domingo, el único día que yo tengo, a la hora que yo quiera, y que además no me embrome mucho, secularismo, humanismo. O si acaso lo dibujamos con una especie de deísmo. Yo sé que Dios existe, pero no tiene ninguna relevancia, nada que ver con lo que me está pasando ahora, ni con mi trabajo, ni con mis estudios, ni con los chivos que yo tenga que poner, ni con la manera con que yo tenga que trabajar, ni con los codos que tenga que hacer, ni con el tiempo con mi pareja, ni con nada de eso. Quizás no lo decimos de esa manera, pero actuamos y avanzamos como si Dios no estuviera presente. O quizás que el fin justifica los medios. Y entonces tenemos un maquiavelismo metido dentro de la situación. Ok, como nosotros, así, ponla a sufrir, para que aprenda, para que coja. ¿No te parece son conocidos esos términos? Tenemos compradas las ideas del mundo en vez de poner la palabra de Dios y sus principios para nuestras propias vidas. Y así sucesivamente. Nosotros pudiéramos mencionar la base al dar énfasis, inclusive han llegado a gente, porque nosotros tenemos una cultura animista, da pena eso, pero el dominicano es un sincretismo de tantas cosas. Y el dar énfasis a los sueños, a los presentimientos y a otras supersticiones con formas de espíritus o de animismo. Yo me soñé que si le hago eso, va a pasar eso y eso. Así que mira, lo soñé clarito. Ajá. ¿Y qué dice Dios? No, como yo, así, yo lo sueño y me salió, y así mimito me salió, mira, igualito. Hemos hecho un arroz con mango de nuestra propia situación, como se ve en lo que está pasando en la vida. Como dice un autor, Richard L. Maui, cuando pecaron nuestros padres, la mente humana fue dañada por el pecado. Quedó tan débil que al hombre no le fue posible, humanamente hablando, mantener una relación con Dios. Y tampoco pudo conservar la capacidad de ver y entender la vida desde la perspectiva de Dios. La raza humana se separó de su Dios y su Creador. Termina la cita. Y es que nosotros
pensamos que aunque tengamos 50, 60, 70, 80 años, que nos hayan enseñado así y que nos haya funcionado así, quiere decir que es así? ¿Y de dónde nosotros sacamos que tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, a ver a Dios a través de la Escritura y sus principios? Que aunque todas las cosas nos hayan salido en un pragmatismo de la manera así, Dios dice otra cosa al nosotros tratar a nuestras parejas. Que lo que Dios dice en forma de cada una de ellas es la manera como debe ser. Y porque te haya resultado así, no quiere decir para nada que no va a tener consecuencias y que no va a ser al final un desastre en la vida tuya y de otros. Así le pasó las consecuencias de Jacob y de Lea y de Raquel. El tener un método unido con todas esas circunstancias dejó un tollo en la familia. Lo triste es que hay muchos cristianos que están en esa misma situación de tollos por aplicar soluciones mundanas y ellos creen que le está yendo bien. Atento a que tiene una serie de indicadores que podrían indicar que está más o menos bien. Y eso quiere decir que es la voluntad de Dios y que es lo que Dios quiere para la vida de ellos. Pero en segundo lugar, de manera triste, nosotros vemos los problemas familiares y Dios a través de las soluciones mundanas que damos. ¿Qué fue lo que hicieron? Solamente podemos leer desde el verso 3 hasta el verso 8. ¿Cuál fue la solución de ese tiempo que le dio inmediatamente Raquel al problema? Ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo, Jacob. Entonces dijo Jacob: mire qué lío, un arroz con mango. Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, le llamó su nombre Dan, que significa juzgarlo. Él juzgó. ¿De qué manera nosotros entonces hacemos un arroz con mango? ¿Cómo ella entiende que fue que Dios la libró del problema al darle un hijo, haciéndole a la manera de la costumbre del tiempo y no a través de Dios y su palabra? Si nosotros vemos del 9 al 13, también en cada uno de esos lo que hizo Lea, pero no tenemos el tiempo para eso. Pero es triste que tú y yo podemos ser como ellas, llevadas por su pecado, las ideas de la época, los consejos de Satanás y el mundo, que hace nuestra vida un lío de tal forma que estar en un hogar sin tener una cosmovisión o un modo de ver la vida según la palabra de Dios y su palabra. Así que, como dice Santiago 4, vayan conmigo. Al aplicar métodos no cristianos, al coger la costumbre de la época, que ya le había pasado con Sara y con otras personas, nosotros vemos cómo produce consecuencias. Santiago, ¿cuál fue el problema o el fundamento de donde salían los problemas que estaban pasando en la familia? Lo dijimos en el punto número 1. El corazón. El problema eran los deseos que habían en el corazón, deseos contrarios a Dios. Y Santiago nos vuelve a repetir ese mismo hecho. Santiago capítulo 4.
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Son las pasiones, los deseos que están detrás de nuestro corazón, que se revelaron en esas situaciones. Y déjeme decirle entonces, los problemas entonces envolvieron a 2 siervas más en el problema. Según Génesis capítulo 30, Bilha fue una. Lo vemos desde los versículos 3 al 8. Y del 9 al 13 nosotros vemos a Zilpa. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Trata de pensar la mayoría de los problemas que han ocurrido dentro de tu hogar y te vas a dar cuenta que son los deseos contrarios a Dios que han sido alimentados o dejados pasar dentro de la familia, que han llevado a un mayor tollo en la familia. ¿No ves de esa manera? Como dice Paul Tripp, comentando sobre Santiago, les animo al instrumentos en las manos del Redentor, ya estamos terminando. Cuando uno se enoja, la mayoría de las personas explican su ira culpando a alguien o algo fuera de ellos mismos. Ella me pone tan molesto. Este tráfico me vuelve loco. Ella o él tiene una habilidad extraña para sacarme de mis casillas. La bulla en nuestra casa vuelve loco a cualquiera. Santiago dice que de esa manera nunca entenderemos nuestro pecado. En su lugar, nos acerca que hagamos exactamente lo contrario, que busquemos en nuestro interior. Este es un principio bíblico fundamental. La única manera de entender nuestro pecado es examinar nuestro propio corazón. Según Cristo, la ira y las palabras y acciones que le siguen brotan del corazón. Lucas 6:45. Nuestros sentimientos de ira y las palabras y acciones que le siguen revelan cosas muy importantes sobre nuestros corazones. Terminar así. Eso revela lo que está pasando. La mayoría de los problemas han sido porque nosotros no hemos ido a lo que sabemos que Dios dice que debía hacer, porque es más fácil lo otro y no cumplir lo que Dios dice. En tercer y último lugar, los problemas y la visión de Dios en la solución bíblica. ¿Cuál es la solución bíblica? Los corazones de Raquel primero y luego los de Lea fueron arrastrados en problemas, en pleitos familiares que envolvieron a Jacob y a sus 2 siervas en un remolino que se pudo evitar. Si los principios de la palabra de Dios que brotan del cristianismo y que en ese entonces se conocían como Génesis 2:24, esos 3 principios era que dejará el hombre a su padre y a su madre, separación, que se uniría a una sola mujer, una sola, permanente y única, y que serían una sola carne, total intimidad y unidad de partes.
Si se hubiese hecho eso, se hubiesen evitado muchos problemas. La monogamia, como dice MacArthur, la monogamia permanente era y sigue siendo el designio y la ley de Dios para el matrimonio. Dios no cambió, y Cristo lo menciona, que el principio no era así, que fue por la dureza del corazón que se dieron los divorcios y una serie de cosas. Si usted está en dos de esas tres patas, o sea, ha quitado una, todo el problema familiar ocurrirá. Y si no se resuelve a tiempo, degenerará en divorcios físicos y hasta un matrimonio disfuncional. Es triste como en muchos de los hogares de aquí, es triste eso. Hay personas divorciadas desde hace tiempo, cada uno por su lado dentro de una casa, pero aparentemente unidos, físicamente distanciados. Este no es el diseño de Dios. La solución está en arrepentirse y volver a las primeras obras, a buscar ayuda. Necesitamos el consejo de hermanos cristianos a través del Espíritu Santo, de su palabra, e instrumentos que nos hagan ver lo que Dios nos dice en su palabra. Si nosotros vamos a Hebreos 10, 24 al 25, nos menciona la asistencia a la iglesia, pero no la asistencia para ponchar. Nos menciona no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La idea es que tenemos que estar en contactos unos con otros, que nosotros tenemos puntos ciegos, que tenemos áreas donde necesita alguien, que no somos nosotros, decirnos, hay algo aquí que tú tienes que resolver, hay algo aquí donde tenemos que seguir una agenda, hay algo aquí donde tenemos que seguir trabajando. Y como vimos en la escuela dominical de hoy, hay personas que el hermano José Almonte trabajó magistralmente. Hay áreas, todos los días nosotros estamos siendo aconsejados o recibiendo o aconsejando a otros. Como dice Paul Tripp, a pesar de que no estamos conscientes de ellos, todos los días nos aconsejamos unos a otros qué desear, qué pensar y qué hacer. El consejo es siempre moral. Define lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso, lo bueno, lo malo, lo sabio, lo necio. Las voces del mundo apelan a una vana ilusión común en los pecadores. El deseo de ser Dios, el deseo de ser capaces de entender y vivir la vida por nuestra cuenta. Necesitamos, dice el autor, gente en nuestra vida que nos amen lo suficiente como para mostrarnos la Biblia como un espejo al gran consejero Jesucristo e invitarnos a volver a una vida centrada en Dios. Termina la cita. Necesitamos gente así. ¿Ustedes creen que es de balde que cada vez más gente no quiere estar relacionado con iglesia? Y nosotros decimos, en la mayoría de los consejos, deja a ese hombre o a esa mujer demostrarle quién él o la que manda. Consejos mundanos, cuando Dios nos dice en Efesios capítulo 5, todos nosotros lo sabemos, no hay nadie que no lo sepa. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros lo sabemos de memoria. A la hora de aplicar los principios de la palabra de Dios por su Espíritu, es que de verdad duele. Así que la única solución a tus puntos ciegos es la palabra de Dios y personas que te hagan ver la palabra de Dios.
¿Cómo podemos ver a Dios en este programa del pasaje que leímos? Nosotros vemos a Rubén utilizando mandrágoras, llamadas manzanas de amor, como si fuera un Viagra, como si fuera una manera de hacer las cosas, un narcótico, una droga que excitaba, un afrodisíaco que inducía a la fertilidad. Oh, Lea, oh, Raquel, no, Raquel, no son tus mandrágoras supersticiosas las que hicieron el efecto, ni tu manipulación ante Dios, ni darle una ayudadita a Dios. Sigues enredada, Raquel, si sigues esos caminos tortuosos. Fue el Dios omnipotente que en el momento oportuno, nos dice la palabra, se acordó de ti, pero no fue que te tenía olvidada, es la manera con que decía que tomó el tiempo para ti, Raquel, a tu respuesta. Para gratitud, como dice, con fe de que Dios daría otro hijo. Dios acostumbra a actuar así. Dios nos humilla para enaltecernos, nos vacía para llenarnos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios, según el Salmo 127, es que controla los hijos y no las mandrágoras. Dios es el soberano en la vida cotidiana y en la vida familiar. Él cumplirá su propósito, y entre sus propósitos está, Raquel, utilizar un hijo tuyo que va a ser como instrumento para su gloria, que va a ser José, que va a servir en Egipto, que va a ser un mayordomo grande y va a ser el vicerrey de Egipto. Pero no son tus mandrágoras, no son tus métodos no cristianos que van a resolver. El consejo de Jehová permanecerá, sus pensamientos por todas las generaciones. No trates de seguir dañando, queriendo darle ayuda a Dios, cuando tú sabes lo que Dios dice en su palabra. Así que la única solución es venir a Cristo, venir corriendo a sus pies, de poner tu actitud de que no reine entre nosotros. Si tú no eres cristiano, reconocer que cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Dios vio esa condición en que estábamos, igual a la de Raquel y Lea. Y como dice Efesios 2:12, estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y como dice Efesios 2:2, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, naturales de recibir la ira de Dios, lo mismo que los demás. Oh, pero gracia, ese gran amor de Dios. Lo que han leído el artículo del pastor Sugel de el amor de Dios, lo que hace asombroso es que amara a enemigos, a ese mundo enemigo de Él, a ese mundo donde estaban los escogidos, enemigos de Él, que no queríamos saber, en rumbo a nuestra perdición como se tocó, indiferentes aún. Y Dios tuvo compasión, nos guió hacia la cruz y nos mostró su gran bondad al venir en la cruz, enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, resucitar, pagar la deuda de todos aquellos que se arrepientan y crean. Y por eso tenemos vida y vida eterna. Y eso mismo está ofreciendo hoy. Ofrece hoy perdón y salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Si tú quieres seguir con los tollos familiares,
sigue con tus tollos familiares. Pero no tiene por qué ser así. Depón tu orgullo, depón tus circunstancias ajenas a Dios, ven a la cruz y decídete cumplir lo que Dios quiere para ti. El fundamento de esos problemas es el corazón. Crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto delante de mí. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Oh Padre, ¿cuántas veces los deseos de nuestro propio corazón batallan con nuestra alma? Los deseos de hacer lo que queremos, nuestras cosmovisiones, nuestros modos de ver la vida, lejos de tu palabra. Oh Señor, ¿cuántos nosotros somos Raquel, Lea y Jacob? Necesitados de ti y de tu gracia. Ayúdanos, Padre Celestial, no nos dejes en nuestra propia impiedad. Llévanos a la cruz. Líbranos de nosotros mismos. Danos hermanos que nos amen y nos hagan mostrar tu palabra para hacer tu voluntad como conviene. No nos dejes en nuestra rebeldía, en nuestra propia insubordinación. Que espíritu noble os guíe. Ayúdanos a vivir la vida de Cristo. Ayúdanos a parecernos cada vez más a Él. Ayúdanos a cumplir los principios de la palabra tuya, a ser renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias por Jesucristo.